esta imagen quedó en el recuerdo de los pueblos el contraluz de una armonía fugitiva. La antigua euritmia griega, a través de una constelación de raíces estatuarias, vino a fundirse con la noche misteriosa de Tartesos, dando a quien no había nacido en España, ni en España moriría, el auténtico sentido del baile español. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. En la araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en tu ritmo de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. El escarabajo sonoro cantado por García Lorca, la castañuela, rizó en sus manos los aires del mundo, adquiriendo categoría de instrumento musical perfecto. Se podría decir que Antonia Mercé, la argentina, nació en el embeleso de una castañuela. Pero no solo sus manos eran ritmo, toda ella lo era, decantando, matizando, estilizando el donaire de la danza española. Un distinguido experto en nuestros bailes, Alfonso Puig, puede resumirnos lo que significó la Argentina. Su arte representa en el baile español el primer hito de un aspecto intelectual, inteligente, porque hasta ella el baile español eran unas rutinas tradicionales servidas tal como se baila en el folclore popular. Y ella hacía de cada soliloquio coreográfico como una pieza de teatro. Componía una salida original, desarrollaba el tema en toda su plenitud durante la actuación y al final siempre encontraba un mutis gracioso, un final seductor, ¿no? Y hacía como si fuese una obra completa, coreográfica. No era un baile abstracto, de bailar y salir. No, no. Le daba una especie de guión coreográfico muy inteligente, muy refinado y muy bonito, muy artístico. En el número 306 de la calle de Talcahuano, esquina a la que hoy lleva el nombre de Sarmiento y entonces se llamaba de Cuyo, en Buenos Aires, nació en 1890 Antonia Mercé Luque. Aquel mismo año, por una curiosa coincidencia del destino, nació también otra figura estelar de la danza, Nijinsky. Nuestro teatro real de aquellos días distaba mucho del de hoy. En él era profesor de baile Manuel Mercé, notable bailarín a su vez, profesor de la Escuela Clásica Española y padre de Antonia. Josefina Luque, su mujer, era también bailarina, solo que por amor, a partir de su matrimonio. Con ellos volvió Antonia a España cuando contaba 2 años. El castizo barrio de Lavapiés fue su hogar, y en la academia de baile que sus padres fundaron allí, dio los primeros pasos rítmicos. Hoy, en la calle del Olmo, una lápida perpetúa su memoria en la casa donde de niña viviera. Las rígidas reglas de la antigua escuela, que su padre procuraba enseñarle, no se conciliaban con su libre temperamento, pero le proporcionaron, como ella misma llegó a reconocer más tarde, el cañamazo en el que sustentó su baile propio español. No obstante su rebeldía, se sometió a la disciplina del estudio alcanzando notas regulares. Hasta que tomó su propio camino. La primera actuación suya de la que tenemos noticia tuvo lugar en el Templo del Género Chico
el Teatro Apolo madrileño en 1903. Creó entonces el baile La Zamazueca, para la zarzuela Los sobrinos del Capitán Grant. Durante las fiestas de la coronación de Alfonso XIII, poco después, volvió a actuar como solista en una gala del Teatro Real. En 1906 pasó a Portugal, volviendo inmediatamente a España para abrir camino a su libre inspiración en aquellos teatros o salas de variedades, el Romea y el Apolo en Madrid, el Arnau, el Dorado, el Salón Doré, la Sala Imperio y el Eden Concert de Barcelona, donde jamás logró su propio ambiente. Junto al astro de Raquel Meyer o de Tórtola Valencia, con las que actuó, su genio no lograba implantarse para la mayoría. Ni la elegancia de su baile, ni la delgadez de su figura correspondían a los gustos entonces dominantes. Pero otros ojos más lúcidos habían captado ya su valía, por la que en 1910 recibió íntimo homenaje en la casa del escultor Sebastián Miranda. Yo fui uno de los mayores admiradores que ha tenido Antonia Merced la Argentina, desde su debut en Oviedo hacia el año 5. Y realmente no sabía cómo honrarla, y en el año 15 le di un banquete al que asistieron una cantidad de amigos entrañables y otros elegidos, entre ellos los Quintero, los Machado, Valle Inclán, Julio Romero de Torres, Julio Antonio, Benavente, Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Julio Camba, en fin, todos los amigos. Y es que, repito, que era verdaderamente maravillosa. Su sonrisa, sus ojos, su figura ingrávida parecía que no pesaba absolutamente nada, una sonrisa casi de oreja a oreja, y sobre todo las castañuelas en sus manos eran exactamente igual que la muleta en las manos de Juan Belmonte, o las teclas de un piano en los dedos de Rubinstein. Recuerdo que últimamente fui con mi mujer a verla y yo no quise entrar y me quedé en los pasillos ante el temor de que los años hubiesen hecho mella en su figura. Pero mi mujer vino, apenas la vio el primer baile, me cogió y me dijo: ven, que yo no he visto en los días algo tan maravilloso como esto. Y volví a verla y volví otra vez a sentir la misma emoción que había sentido el primer día que la conocí. Benavente, uno de los que asistieron a aquel homenaje, llegó a decir: bailarinas como la argentina pueden servir de glosa a Platón y a los mismos místicos. París es el primer paso de su aspiración permanente. Actúa entonces en el Jardín de París, que se hallaba en los Campos Elíseos, y estrena en el Moulin Rouge la revista del maestro Quinito Valverde, cuya música gozaba entonces de plena popularidad, L'amour en Espagne. En el Teatro Alhambra londinense se presenta en compañía de bailaores de casta como a Realito. España está poniéndose de moda en la música. Diaghilev, a su regreso de América y ya separado de Nijinsky, desembarca en Cádiz y recorre nuestro país. A continuación, monta diversos espectáculos inspirados en nuestros aires populares. Massin es su colaborador. Europa conoce La Triana de Ravel, Las Meninas de Fauré, España de Albéniz, El Tricornio de Falla. La Argentina está entonces colaborando en esa difusión nuestra y actúa en Nueva York, pero como la empresa del Metropolitan parece no reconocer su categoría al redactar una cláusula contractual para su intervención en Goyescas, Antonia prescinde. El maestro Granados, no obstante, le dedica La danza de los ojos verdes, su última composición antes de su trágica muerte en el naufragio del Sussex. Antonia ha estrenado ya en Londres la primera versión de El amor brujo, junto a Fallico, Antonio de Bilbao y Manuel Real Realito.
baila ritmos de Albéniz y de Granados. Pero los públicos españoles permanecen empeñados en relacionarla solo con el género de las variedades. La Primera Gran Guerra ha desvanecido ya su pesadilla y Antonia regresa. La encontramos en 1919 en San Juan de Luz, estimulada por el maestro Fernández Arbós. Vuelve a España. En el abril sevillano, los hermanos Álvarez Quintero le rinden pleitesía. Ante esta reina de la gracia, flor de suprema aristocracia, el entusiasmo es devoción. Cuando su cuerpo gallardea, cuando lo mece o lo cimbrea, lleva el compás el corazón. Ríen sus ojos y su boca, y canta y mira y danza, y toca, ebria de un vino de ilusión. Oh poetas y pintores de esta Sevilla de plata, démosle una serenata llena de risas y flores. Y en la misma ocasión, el entonces aprendiz de dramaturgo, Claudio de la Torre, le escribe en el álbum donde los Quinteros le estamparon su homenaje estos versos que acaso ni él mismo recuerda. Gira en la danza, suelta, ágil y esbelta, plena de ritmo y de pasión. Llena de gracia y armonía, preludia un nuevo claro día, triunfo de forma. El corazón dobla el repique, acompasado al fino golpe sobre el tablado del tacón. ¿O acaso sí los recuerda Claudio de la Torre? No, no recuerdo esos versos. Recuerdo sí cuando conocí a Antonia Mercé. La conocí en Sevilla, el año 1919. Yo entonces estudiaba en la universidad. Había ido con Néstor, que es primo mío, el pintor, que fue quien me la presentó. Habíamos ido los dos a ver una Semana Santa, la primera vez que yo iba a Sevilla y la primera vez que yo veía una Semana Santa. Me gustó tanto Sevilla que trasladé la matrícula y terminé la carrera allí. Entonces, debió ser cuando escribí esos versos que no recuerdo. Luego nos vimos, no con mucha frecuencia, porque ella, claro, viajaba mucho. Nos vimos aquí en Madrid, la recuerdo, en el estudio que tenía Néstor. Me acuerdo también de una cena muy animada en Botín. Y después pasaron, yo me marché también de Madrid, me fui a París. Y allí nos vimos quizá por última vez en los estudios de la Paramount. El día que ella fue a los estudios se rodaba La Batalla con Charles Boyer y Annabella. Y no me olvido de lo divertida que estaba Antonia Mercé al ver, por ejemplo, La Batalla, que la hacíamos en un pequeño estanque con unos barcos de guerra pequeños, unos modelos muy pequeñitos. Lo que le divertía a ella ver de cerca estos trucos del cine. Yo naturalmente la conocía, claro, como gran bailarina, como la figura más representativa de la danza española que había entonces por el mundo. Pero la impresión que me causó personalmente fue extraordinaria. Lo que deslumbraba en Antonia Mercé, aparte de sus danzas, era su inteligencia. Era de una agudeza, de una rapidez para ver las cosas, para explicarse. Era una delicia su trato personal. Luego ya, creo, han pasado tantos años que no me atrevo a asegurarlo, pero me parece que no nos vimos más. Pero no me he olvidado de esas 4, 5, 6 ocasiones
en que tuve la suerte de conocerla y de hablar con ella. La hora ha sonado. 1923. El periodista Fernando Roldán May, colaborador de un diario marroquí, organiza por Marruecos una gira de conferencias a cargo del ilustre charlista Federico García Sanchiz, dedicadas a nuestro folclore y con ilustraciones coreográficas de Antonia. El éxito trasciende y París abre la bailarina las puertas del Olimpia. Su aparición coincide con el declive de Isadora Duncan. El duende cálido y misterioso de España se sobrepone a la libre y un tanto sofisticada inspiración helenista de la Duncan. Y surgen entonces, en la vida de Antonia, dos hombres que serán decisivos para su triunfo. Uno es el promotor de artistas Arnold Meckel, que en 1926 le organiza 2 recitales en la Sala Gaveau y se convierte poco después en su representante. Otro es la máxima autoridad crítica en materia de baile, André Levinson, que ilustra una de sus conferencias con la intervención de Antonia, que se convierte en su perpetuo admirador y que con el tiempo le consagra un libro. Desde este momento, la estela de la Argentina se extiende por el mundo entero y desde 1929, cuando consigue formar una compañía de bailes españoles, adquiere su mejor riqueza. En 1931, su triunfo en Norteamérica es compartido por Vicente Escudero, a quien la crítica llama Diablo del ritmo. Las salas se abarrotan ante Antonia. Ya no hay local capaz de contener al público que quiere contemplarla. En 1932 baila en el Trocadero parisiense ante 5.000 espectadores y quedan tantos sin entrar que debe repetir su actuación 15 días más tarde. ¿Qué hay en el arte de la Argentina que así arrebata a los públicos? El crítico Sebastián Gasch va a darnos una breve impresión. A mi juicio, Antonia Mercé, la argentina, conocía a fondo su oficio. Era una gran técnica. Sus pies eran de una agilidad portentosa, sus brazos elocuentísimos, sus ojos, su boca, todo su rostro bailaba. Y extraía verdaderas variaciones sinfónicas de los palillos. Ahora bien, la técnica, de por sí fría, y más bien podríamos decir abstracta, ella la vivificaba extraordinariamente gracias a la gran cantidad de artistas que llevaba dentro. Argentina era sobre todo un artista de la danza, una artista única, un artista sensible, de una sensibilidad exquisita, un artista inteligente, de una inteligencia muy lúcida. Y esa sensibilidad y esa inteligencia le servían para eliminar de la danza lo superfluo y reducirla a lo esencial. Era además de una flexibilidad expresiva prodigiosa. Daba a cada baile su carácter, su técnica y su estilo propios. Se transformaba en cada baile. Es decir, que tenía tantas almas como trajes llevaba. Esos trajes que manos devotas han hecho el milagro de conservar. Reyes y gobiernos la condecoran. Francia la nombra caballero de la Legión de Honor en 1930. En 1932, España le concede el lazo de Isabel la Católica. Túnez, en 1933, la honra nombrándola oficial de la Orden de Nihán Iftikhar. Reyes y dignatarios de todo el mundo le rinden su aplauso. Y Antonia encarna ante los poderosos y ante los humildes, ante Alfonso XIII, los reyes de Suecia y Dinamarca, las cortes de Bélgica, Holanda e Inglaterra, o los niños ciegos americanos, la música de Albéniz, Turina, Ernesto Halfter, Óscar Esplá, Granados y Manuel de Falla. Con Falla mantiene afectuosa correspondencia y mientras puede hace escapadas a Granada para verle
y recibir su consejo. Escueta y reservada, su distinción admira a todos. Es casi un paradigma de elegancia. De esa elegancia fue un público reconocimiento el premio que recibió en el Bois de Boulogne y que se concedía a la mujer más distinguida en automóvil. De la admiración que provoca, son pruebas anecdóticas la creación por los floricultores holandeses de un nuevo clavel que bautizaron con su nombre. Su estatua en el Museo Hispánico de Nueva York, esta calle madrileña, este monumento erigido en su memoria por la iniciativa privada de Javier de Aznar y que se halla en el parque de su propiedad de Baqueeder. Esta placa con que la Sala Pleyel parisiense quiso recordarla. La recoleta reunión de sus recuerdos en la sala que el Museo de Arte Escénico de Barcelona le tiene consagrada. Y esta serie de dibujos con que Clarà perpetuó su apostura. No todo fue fácil en esa trayectoria. Muchas veces, al salir del escenario, cayó exhausta de tanta tensión en brazos de su fiel camarera, Irene Ibáñez. Cuando actuaba en el Town Hall neoyorquino, sufrió un ataque de apendicitis, pero el cirujano hubo de esperar entre bastidores a que terminara su recital. Ya su nombre se baraja entre los de Nijinsky, La Paulova, Olifar, cuando aún tenía que alternar sus grandes actuaciones de solista con intervenciones en salas de variedades a las que se veía en la necesidad de recurrir por imperativos económicos. Pero no le importaba. Vivía para el baile. Había dicho: la danza lo es todo para mí. Con frecuencia se ha dicho que nací bailando. Es verdad, porque mi madre era bailarina. Así que no hay que extrañarse del amor profundo que tengo por este arte que es mi vida, la esencia más íntima de mi ser. Para mí todo comienza en la danza y todo termina en ella. No puedo imaginarme una existencia que estuviese privada del baile. Las más bellas cualidades surgen espontánea y francamente de un cuerpo que baila. El espíritu se aclara. Las cortesías mezquinas desaparecen para dejar sitio al impulso del ser que tiende hacia una perfección ideal. La danza exterioriza todas las emociones, todos los sentimientos. Y desde David, que danzó frente al arca, la danza lo ha expresado siempre todo. Antonia fue la encarnación viva de tan alto concepto. Por eso conservan todos de ella un recuerdo imperecedero, como el maestro coreógrafo Juan Magriñá. Antonia Mercé fue la primera bailarina que llevó el baile español al teatro con una dignidad desacostumbrada. Fue la primera que bailó los clásicos. Fue la primera que de los palillos de las castañuelas hizo un instrumento. Fue la primera en todo. Antonia Mercé, por el año 1928, formaba su compañía de ballet en París. Ella se enteró por unos amigos míos de los ballets rusos que había en Barcelona un muchacho que estudiaba baile. Se personó en Barcelona, me invitó a ir con ella en su compañía, pero no pude aceptar yo por entonces. No me decidí a abandonar mi casa. Antonia Mercé creó tantísimas cosas. Creó, por encima de todo, el ballet español. Crótalo, escarabajo sonoro. Terminamos con el sonido de los crótalos, nuestra evocación. Su última actuación tuvo lugar en la Ópera de París el 26 de junio de 1936, con El amor brujo de Falla. Bailaban junto a ella Carmita García, Elvira Lucena
y el mismo Vicente Escudero que años antes y en la misma obra la acompañara en Madrid junto a Pastor e Imperio. Y en un día crucial para España, el 18 de julio de 1936, murió en Bayona, víctima de un colapso. El rumor de sus crótalos y el donaire de su danza se fundieron en la sombra y el silencio.